compartir con ustedes 3 estrategias sencillas y efectivas que ustedes pueden seguir para ser rentables este año. Mercado. Antes de continuar, quiero comentarles las advertencias y los riesgos para que ustedes no tengan expectativas falsas de estas estrategias y de ninguna otra estrategia. En primer lugar, vamos a decir que no existen estrategias 100% efectivas o súper seguras, ya que es usual que me pregunten ¿cuál es la mejor estrategia que tienes? Una estrategia con la que nunca pierdas y demás. Pues tienen que saber que esto no existe, en realidad no existen las operativas o estrategias 100% efectivas. Siempre hay un riesgo involucrado y si tú no aceptas ese riesgo, entonces simplemente no operes. Por ejemplo, si yo voy a tomar una operación de $5, pero no puedo aceptar que el trade salga mal y que yo pierda esos $5, entonces significa que no estoy aceptando el riesgo, por lo tanto, lo mejor es no operar. Esto es muy importante de ponerle atención porque no se trata de ganar todas las operaciones, ya que como hemos dicho, es imposible que existan estrategias 100% efectivas. Entonces, nuestro objetivo es reducir las pérdidas lo máximo posible. Si ya estamos en real, es importante que empecemos a operar con montos que no nos causen dolor perder. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si yo voy a operar con $10, pero perder esos $10 me causa mucha tristeza, mucho enojo, mucha desesperación, en pocas palabras me está causando dolor, entonces significa que ese monto es muy alto y lo mejor es que yo lo reduzca. Por ejemplo, si tomo operaciones de $1 y la pierdo y no me causa dolor, no me causa desesperación ni tristeza, significa que estoy operando con montos adecuados y debería de seguir operando de esa manera. Si todavía no estamos operando en real porque todavía no tenemos suficiente experiencia o porque todavía no tenemos el capital necesario, pues entonces practiquemos en demo. Es importante utilizar el demo como si fuera una cuenta real para que nos sirva de algo. De esa manera le sacamos provecho al demo. Mientras más practiques, obviamente mejor vas a filtrar las operaciones. Esto significa que mientras más experiencia tengas, más efectividad van a tener tus operativas. Como lo he dicho antes, estas estrategias no son infalibles ni son súper sencillas, es decir, no es que tengas que estar ahí sentado esperando a que 2 líneas se crucen o a que te aparezca una flecha en la pantalla. Algo así de sencillo pues generalmente no sirve, ya que el mercado siempre va a tener un grado de dificultad. A pesar de eso, estas 3 estrategias que yo les comparto son las más sencillas de implementar y que nos ofrecen buenos resultados. Es un equilibrio entre buenos resultados y estrategias sencillas de implementar porque no requieren demasiadas reglas y las podemos empezar a implementar desde que estamos empezando en el trading. Por lo tanto, si no tienen ninguna estrategia, yo les recomiendo que le den una oportunidad a estas 3 y que las pongan a prueba por un tiempo. Recuerden darle el tiempo necesario para que ustedes se acostumbren a estas estrategias y que así puedan tener un amplio número de muestras para poder saber si la estrategia es rentable o no. Mientras más conocimiento tengan ustedes de acción del precio, obviamente mucho mejor van a poder implementar estas estrategias y mucha más efectividad van a tener. Así que los invito a que no paren de estudiar. Si van a implementar esas estrategias y les están dando buenos resultados, pues ustedes sigan estudiando. De esa manera van a obtener todavía mejores resultados. Y recuerden que ustedes son libres de usar estas 3 estrategias o también pueden combinarlas junto con otras estrategias. Por ejemplo, hay compañeros que ya tienen otras 2 estrategias y más estas 3, ahora tendrían un repertorio de 5 estrategias. También pueden elegir solamente utilizar una estrategia, no hay ningún problema. Hay compañeros que solo usan una estrategia y toman de 1 a 2 operaciones cada día. También es posible ser rentable con eso, así que esto ya depende de cada trader. No olvidemos que cada trader tiene su propio estilo de trading, así que lo más importante es que cada uno se sienta bien con su forma de operar. Bueno, dadas ya las advertencias y los riesgos, vamos a pasar a ver la primera estrategia. La primera estrategia es algo clásico, algo que utilizamos aquí en el canal desde el principio de los tiempos y es la estrategia clásica del conteo de velas. Sé que es una estrategia bastante básica, bastante sencilla, pero en realidad también es bastante efectiva. Y si estamos atentos a lo que el mercado nos está mostrando, vamos a poder sacar buenos beneficios de esta estrategia. El conteo de velas básicamente consiste en contar las veces que una estructura se repite. Para entenderlo mejor, expliquemos las reglas. La regla es que las velas contadas deben tener características similares. ¿A qué se refiere con velas contadas? Ahora les muestro. Por ejemplo, acá vemos un movimiento bajista. Entre ese movimiento bajista vemos que
tenemos una vela verde y después de esa vela verde hay una vela roja, una vela bajista. De nuevo tenemos otra vela verde, una vela alcista y seguida de eso tenemos una vela bajista. Y después se vuelve a repetir, una vela alcista seguida de una vela bajista. Entonces aquí tenemos una estructura repetitiva. Se ha repetido 1, 2 y 3 veces. Debido a que se ha repetido 3 veces, podemos operarlo una cuarta vez. Entonces acá tenemos que para aumentar la probabilidad de éxito con esta estrategia, podemos operarlo en el cuarto conteo en adelante. Como les he dicho, acá tenemos ya un conteo, 2 conteos, 3 conteos y acá se repite una vela alcista, entonces significa que hay probabilidad que exista otra vela bajista, es decir, que se repita la estructura, así que podemos vender en esta siguiente vela esperando que también sea bajista. Generalmente esta estrategia la podemos utilizar a partir del tercer conteo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una vez la estructura 2 veces, la tercera vez ya podemos operarla. Sin embargo, si operamos la tercera vez, puede tener baja probabilidad de éxito, así que no es tan seguro. Es un poquito más seguro, no es que sea demasiado, pero es un poco más seguro si operamos una cuarta vez. En este caso, la cuarta vez tiene un poco más de probabilidad de éxito y si existiera una quinta o una sexta vez, también tienen probabilidad de éxito. Eso sí, mientras más veces se vaya repitiendo el conteo de velas, por ejemplo una sexta vez y después tenemos una séptima vez, la probabilidad de éxito ya va a ir bajando, ya tenemos que asumir el riesgo. Por lo tanto, yo les recomiendo que si ustedes quieren mantener una buena probabilidad de éxito, la operen al menos una vez y que esa vez sea a partir del cuarto conteo. Y mucho mejor si pueden operarlo a favor de la tendencia y con ayuda de la acción del precio. ¿Qué significa eso? Que mucho mejor si el conteo te muestra una oportunidad de venta a favor de una tendencia bajista y por ejemplo si tuviéramos un buen soporte y resistencia que nos apoye al tomar esa operativa. Esto le aumentaría mucho más la probabilidad de éxito. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos. Acá empezamos con la estructura clásica. Si nos damos cuenta, pues todo esto parece ser una tendencia bajista y se empieza a formar una vela bajista y la siguiente es alcista, una bajista, la siguiente es alcista, una bajista y la siguiente es alcista. Es muy importante que se den cuenta que las velas contadas tengan las características similares. Si ustedes ven, esta vela bajista es débil porque tiene mucha mecha en la parte de abajo. Esta vela también es débil, tiene mucha mecha en la parte de abajo. Esta vela de acá también es débil porque tiene muy poco cuerpo y mucha mecha en la parte de arriba. Tenemos la estructura que se ha repetido 3 veces. Tenemos el tercer conteo. Ahora se crea otra vela bajista de poco cuerpo. Quiere decir que esta cuarta vela del conteo es similar a las 3 velas anteriores. Por lo tanto, podemos sospechar que se va a repetir nuevamente el conteo de velas y podemos tomar una compra en esta siguiente vela, esperando que se repita la estructura, que después de una vela bajista exista una alcista. Y así podemos tomar acá nuestra compra. Incluso si vemos más adelante tenemos otra vela bajista débil y significa que todavía podemos seguir con el conteo y podemos comprar en la siguiente. En este caso estaríamos comprando en el quinto conteo de velas. Si nos damos cuenta, después del quinto conteo tenemos un sexto conteo, pero esta vela es muy grande. Esta ya rompe la estructura de las velas anteriores. Las anteriores son débiles y con mucha mecha. Poco cuerpo, mucha mecha, poco cuerpo, mucha mecha, poco cuerpo, mucha mecha. Sin embargo, esta de acá tiene mucho cuerpo y poca mecha. Es todo lo contrario. La estructura se ha roto porque las características de las velas ya son diferentes. Entonces ya no estamos cumpliendo con las reglas. Debido a eso ya no compramos en esta siguiente vela. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de lo que sería un conteo de velas básico. Acá podemos ver nuevamente otro ejemplo de un conteo de velas. Podemos observar que tenemos una vela alcista y después inmediatamente una bajista. Una alcista, una bajista, una alcista, una bajista. Se ha repetido 3 veces el conteo, podemos aprovecharlo una cuarta vez. Tenemos acá una cuarta vela alcista y podemos aprovechar entonces vendiendo acá en esta vela. Estaríamos vendiendo esperando que la estructura siga siendo bajista y que nos favorezca en este caso. También aquí podemos aprovechar que tenemos un soporte de resistencia, por lo tanto eso nos deja más probabilidad de éxito si vendemos en esta vela de acá. En ocasiones las velas no van a ser necesariamente iguales. Por ejemplo, acá tenemos mucha mecha en la parte de abajo, acá tenemos menos mecha y aquí menos mecha. Y si nos damos cuenta, esta tiene el cuerpo más grande, esta tiene el cuerpo un poquito más pequeño, pero esta sí que lo tiene más pequeño que las otras dos.
A simple vista podemos decir que la estructura que nos presentan estas velas son diferentes, que no tienen similitudes en las velas. Sin embargo, también tenemos que prestar atención a que siguen siendo velas débiles porque no pueden pasar el máximo de las velas anteriores. Entonces significa que los vendedores han seguido dominando. A pesar que las velas son alcistas, los vendedores dominan inmediatamente. Y eso es acción del precio que nos favorece y por ese motivo podríamos vender en esta próxima vela. Acá tenemos. Muy bien, vamos a la estrategia número 2 y aquí vamos a ver lo que serían los soportes y resistencias de la vela maestra. El año pasado, el año 2023, estuve operando bastante esta estrategia, así que se las quiero compartir para que ustedes también puedan sacarle provecho. Yo sé que ustedes me han visto operarla en mis sesiones rutinarias. Las reglas son sencillas. En primer lugar, debemos de identificar una vela maestra. Nosotros sabemos que una vela maestra es una vela grande que contiene en su interior varias velas. En este caso, por ejemplo, esta vela contiene en su interior a 1, 2, 3, 4 velas. Entonces, básicamente eso sería una vela maestra, una vela que tiene en su interior a velas más pequeñas. Ya tengo un video explicando a detalle la vela maestra. En segundo lugar, tenemos que identificar el soporte y resistencia de la vela maestra. Eso también está explicado en esa clase, pero aquí se los digo rápidamente. En este caso, la apertura de la vela sería la resistencia y el cierre de la vela sería el soporte. Entonces acá identificamos los soportes y resistencias de la vela maestra. Para aumentar nuestra efectividad utilizando esta estrategia debemos de operar a favor de la tendencia. Por ejemplo, acá vamos en una tendencia bajista. Y mucho mejor si la vela maestra tiene en su interior más de 3 velas. Como les he dicho, tenemos acá una vela bajista grande que después de crearse nos deja un soporte, nos deja una resistencia y dentro de ese soporte y resistencia tiene 1, 2, 3 velas por lo menos. En este caso tiene 4 velas, así que mucho mejor. Entonces aquí ya hemos identificado que vamos a favor de una tendencia bajista, que tenemos una vela maestra con soportes y resistencias. Y obviamente la vela maestra tiene más de 3 velas en su interior. Entonces, identificado toda esa información, esperamos a que el precio llegue a la resistencia y operamos a favor de la tendencia, es decir, operamos una venta esperando que la siguiente vela sea bajista. Así que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí vamos en una tendencia general alcista, podemos observar mucha fuerza alcista, de pronto tenemos un retroceso a la EMA de 20 periodos y de nuevo fuerza alcista. En este último impulso podemos observar esta gran vela, es una gran vela alcista, es una vela alcista fuerte, mucho más grande que las anteriores. Entonces, cuando vemos que se crea esa vela alcista, podemos dibujar su resistencia y su soporte, ¿ok? Obviamente, como vamos a favor de una tendencia alcista, pues obviamente lo que queremos hacer es comprar. Así que esperamos a que el precio toque el soporte de la vela maestra. Y acá lo tenemos, en estas 3 velas el precio baja hasta tocar el soporte de la vela maestra, así que podríamos buscar una compra en esta próxima vela de acá, esperando que el precio reaccione. En este caso usaríamos el soporte de una vela maestra. En algunos casos puede llegar a ser un poco confuso por las mechas, así que es mucho mejor si tratamos de irnos con un buen punto de entrada. Aquí tenemos una tendencia alcista y podemos observar varias velas maestras. Acá tenemos la primera vela maestra, pero si nos damos cuenta el precio nunca llega a tocar el soporte, así que no la usamos. Después acá tenemos otra vela maestra, podemos observar que en su interior se crean 2 velas bajistas, entonces podríamos comprar en esta siguiente vela. Obviamente aquí estaríamos comprando en la tercera vela, eso significa que no estamos cumpliendo del todo esta regla de aquí, por lo tanto la probabilidad de éxito sigue siendo un poco baja. Si quisiéramos aumentar, debemos de esperar a que existan al menos 3 velas en su interior. Y claro, aquí podríamos esperar y operar incluso después de esta vela alcista, ya que es una vela alcista muy débil, podemos sospechar que el precio va a intentar volver a empujar. Así que pudiéramos comprar en esta siguiente vela, aprovechando que la vela maestra ya tendría 3 velas en su interior. Sin embargo, aquí nuestra mejor vela maestra es esta de acá, esta vela. Si nos damos cuenta, no es una vela fuerte, pero sí que es una vela grande, porque tiene mechas en ambos lados. El soporte de la vela maestra va a ser lo que sería la apertura de la vela y la resistencia de la vela maestra va a ser el cierre. En su interior, para contar el interior podemos aplicar las mechas, entonces en su interior tenemos un doji, una vela bajista, 2 velas bajistas, 3 velas bajistas. En este caso ya tenemos 4 velas en el interior de la vela maestra, siendo esta última vela bajista la que toca el área de soporte y rechaza.
Debido a esta reacción es válido que nosotros tomemos una compra en esta siguiente vela y podríamos tratar de agarrar el punto de entrada más bajo posible. En este caso habríamos ganado la operativa. Un poco confuso quizás porque son velas muy débiles porque tienen demasiada mecha, sin embargo sí que es válido operarlo. Mucho mejor si nos vamos con un buen punto de entrada. Aquí les he mostrado el ejemplo de en casos de que el precio no llega hasta el soporte de la vela maestra, en casos que llega con pocas velas y en casos pues que sí logra llegar, pero la situación es un poco confusa porque tenemos demasiada mecha. En este caso, si vemos situaciones así de confusas, mejor simplemente la dejamos y esperamos una nueva oportunidad. Si ya tenemos más experiencia, pues claro, podemos experimentar y podemos aprovechar también a operar estas situaciones, ya que podemos asumir el riesgo de perder alguna operativa. En este ejemplo vemos lo que sería otra vela maestra a favor de una tendencia bajista. Vamos en una tendencia bajista haciendo mínimos y máximos más bajos. De pronto acá podemos observar esta vela, es una vela maestra porque es una vela con buen cuerpo, una vela grande, que en su interior tiene al menos 3 velas. Tenemos la resistencia de la vela maestra y tenemos el soporte de la vela maestra. Entonces aquí vamos en una tendencia bajista, podemos contar un retroceso de 1, 2, 3 velas y justo la tercera vela se detiene en nuestra área de resistencia. Debido a esto podemos buscar una venta inmediatamente en la próxima vela. En este caso estaríamos utilizando también como apoyo lo que sería la resistencia dinámica, una especie de canal que se ha venido formando y los mínimos cada vez más bajos, más la vela maestra, eso aumenta muchísimo la probabilidad de éxito, así que esta sería también una venta válida. Videos. Ya para terminar vamos con la estrategia número 3. Esta estrategia puede llegar a ser un poquito más complicada que las dos estrategias anteriores, sin embargo sigue siendo válida y sigue teniendo una buena efectividad si nos apegamos a las reglas, ¿ok? Así que mucha atención. Entre las reglas tenemos identificar una reversión o un retroceso fuerte que rompa la EMA de 20 periodos en un solo movimiento. Esperamos a que se cree una vela de retroceso hacia la EMA recientemente rota. Y si la vela de retroceso no es muy fuerte, podemos operar la continuidad de la ruptura. Ahora les explico. Esta línea púrpura que tenemos es la EMA de 20 periodos. Venimos en una tendencia fuerte alcista donde no hemos tocado la EMA de 20 periodos en varias velas, al menos unas 7 o 10 velas. De pronto tenemos un retroceso muy fuerte que rompe la EMA de 20 periodos. En ese retroceso muy fuerte no vemos ninguna vela alcista, solamente vemos fuerza bajista. Aquí ya estamos cumpliendo una de las reglas, que tengamos un retroceso o reversión muy fuerte y que se rompa la EMA de 20 periodos. Después de esa ruptura vamos a esperar a que se cree una vela de retroceso a la EMA, que sería esta vela alcista que vemos acá. El precio rompe la EMA con mucha fuerza y sube en la siguiente vela. Pero la siguiente vela es muy débil y no logra pasar la EMA de 20 periodos, por lo tanto confirmamos que solo es una vela de retroceso. Así que en este caso la vela no es muy fuerte y podemos operar la continuidad de la ruptura. Eso quiere decir que el precio rompió hacia abajo la EMA de 20 periodos, retrocede y podemos vender en la siguiente vela esperando que el precio siga empujando un poco más hacia abajo. Nuestro objetivo aquí es esperar al menos un siguiente impulso bajista. Obviamente este impulso puede ser que no llegue muy lejos y que después el precio siga subiendo, y como estamos operando en contra de una tendencia general alcista, pues lo mejor es que aprovechemos simplemente una oportunidad, y esa oportunidad sería justo después de la vela de retroceso. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos una tendencia bajista en donde podemos ver que el precio no ha tocado la EMA de 20 periodos en varias velas. De pronto tenemos un movimiento muy fuerte hacia arriba, tenemos velas con características de fuerza y varias velas consecutivas alcistas. En este caso estaríamos viendo el retroceso o reversión fuerte que rompe la EMA de 20 periodos. El precio se encuentra del otro lado de la EMA. Esperamos una vela de retroceso, sería esta vela bajista porque es la vela que retrocede tras la ruptura de la EMA de 20 periodos, y como es una vela débil porque no logra romper el mínimo de la vela anterior, entonces significa que podemos tomar una operativa en compra a favor de la nueva tendencia. En este caso sería tomar una compra en esta siguiente vela esperando que el precio suba al menos una vela más.
Aquí de este lado te muestro otro ejemplo porque los contextos no siempre van a ser iguales. Por ejemplo, acá el precio empieza empujando con mucha fuerza y por acá empieza muy débil, pero de pronto empuja muy fuerte. Lo que nos interesa es que sea un movimiento limpio, que no tengamos aquí una especie de movimiento saludable con movimientos alcistas y bajistas, sino que esperamos que sea puramente un movimiento limpio, un movimiento bajista en este caso, de fuerza, y que después tengamos una vela alcista de retroceso, pero que no logre pasar la EMA de 20 periodos, como pasa en este caso. En este caso la vela alcista es muy débil, no logra pasar la EMA de 20 periodos y por ese motivo podemos tomar una venta en la siguiente vela. Acá les muestro otro ejemplo de una tendencia alcista donde el precio no ha tocado la EMA por más de 7 o 10 velas y de pronto tenemos un movimiento muy fuerte hacia abajo, varias velas de fuerza bajista. Y seguido de eso tenemos un pequeño movimiento alcista, una vela muy débil que no logra pasar la EMA de 20 periodos, así que es completamente válido que busquemos una venta en la próxima vela. Por este otro lado les muestro otro ejemplo y en este caso es similar, ¿no? Tenemos una tendencia alcista, el precio no ha tocado la EMA de 20 periodos en más de 10 velas y de pronto tenemos un movimiento fuerte bajista. El movimiento no empieza tan fuerte, empieza con dojis, un micro rango, pero después tenemos 3 velas bajistas muy fuertes. La cuarta vela es una vela alcista, pero no tiene demasiada fuerza, no logra romper la EMA de 20 periodos. Debido a eso podemos tomar una venta en la siguiente vela esperando que el precio baje al menos una vela más. En este caso sí lo hace, baja una vela más y después sigue subiendo, pero nosotros aprovecharíamos al menos esta vela de acá. Entonces estos son otros contextos en los cuales podemos aprovechar esta estrategia de la ruptura de la EMA de 20. Esto vamos a finalizar entonces estas 3 estrategias sencillas y efectivas. Yo espero que les sean de utilidad para que ustedes puedan sacarle provecho al mercado durante este año.